cuando casi pierdes la vida al intentar llegar a este país que nos ha dado mucho, pero también hablar de perder tu vida, que es lo más valioso que hay, es algo muy duro, ¿verdad? Y también es algo que personalmente quiero decir que nunca lo voy a borrar, porque desafortunadamente hay mucha gente que no va a lograr contar su historia. En 1997, julio del 97, mi esposo Benjamín, mi hijo Jorge, de escaso un año, pues decidimos venir a esta parte, ¿no? Nuestra trayectoria empezó con una persona que se ofreció a cruzarnos, a otra pareja y a nosotros. Decidimos que mi hijo cruzara primero con unos amigos que lo trajeron, muy pequeño, de un año, pensando que nosotros esa misma noche lograríamos cruzar la frontera. Desafortunadamente no fue así. Se hizo un trayectorio sumamente complicado porque intentábamos, éramos detenidos, éramos regresados a Tijuana, estuvimos en casa del migrante, y la desesperación que sepas que tu hijo está de este lado y tú estás intentando cruzar, es algo que difícilmente uno quisiera repetir en su vida. Entonces, casi nosotros llegaba un punto en que decíamos, no lo vamos a hacer ya, porque estábamos sumamente agotados, pero también pensar que mi hijo estaba con desconocidos para él, eso motivó a iniciar una trayectoria por la parte del Nido de las Águilas. Nuestra trayectoria empezó con una persona que se ofreció a cruzarnos, a otra pareja y a nosotros, pero sí nos dijo, el lugar donde vamos a cruzar es un lugar sumamente difícil, peligroso, así es que ustedes tienen que decidir si toman el riesgo o no lo hacen. Salimos de ahí, de ese lugar, a las 3 de la mañana. Empezamos a recorrer la montaña. Julio es un mes sumamente difícil por el calor. Y él dijo, ¿quieren continuar? Todavía estamos del lado mexicano, volteen hacia atrás y verán que no hemos avanzado lo suficiente. Volteen hacia adelante y van a ver toda la montaña que falta cruzar. Cada pareja llevaba 2 galones de agua. Las otras personas empezaron a consumir su agua demasiado rápido porque el calor era algo tan curioso cuando te empiezas a deshidratar que no hay nada que sacie tu sed. El primer situación difícil fue cuando llegamos a un paraje y fuimos rodeados por asaltantes. Estaban armados y te impacta, ¿no? Porque tú te sientes vulnerable ante una situación así en una montaña. Y ellos dijeron, ¿por qué llegan a un punto donde es controlado por la mafia prácticamente? La persona que nos llevaba muy hábilmente les pidió paso y dijo, de verdad no traemos nada, déjennos pasar. Y dijeron, solamente les vamos a dar una oportunidad. Lo mejor es que se vayan, que se alejen de aquí, y si los volvemos a encontrar, no respondemos. Y eso no respondemos te hace pensar, ¿qué son capaces de hacerte? Jamás nos imaginamos lo que continuaría. Empezamos a escalar más hacia arriba en esta parte difícil de la montaña y de repente había un lugar con piedras enormes que no podías brincar. O sea, tan rocosa. Yo las conozco, pero platícame. Sí, tan difícil. De repente nos dijo el guía, tengan mucho cuidado porque ahí abajito donde están pasando hay un nido de víboras tremendo, de víboras cascabel. Pero lo más impactante fue cuando más adelante, entre esas rocas así tan feas y difícil, pues desafortunadamente estaba un cuerpo ahí, ¿no? Y fue de una persona que no pudo cruzar, rompió su pierna y quedó atorado ahí. O sea, no es justo para nadie, por querer buscar algo mejor en tu vida, la pierdas. Porque lo único que yo pensaba, ¿quién es? ¿Cómo poderlo ayudar aunque esté sin vida? Porque era un ser humano que tenía nombre e identidad. Y como hacía de haber muchísimos, ¿no? Cuando yo vi ese cuerpo, lo único que vino a mi mente fue llegar al otro lado, porque mi hijo estaba del otro lado.
Si nosotros nos quedamos aquí, mi hijo nunca va a saber quiénes fueron sus padres ni quién es su familia, porque nosotros no teníamos familia del lado de Estados Unidos. Llegamos a una parte más arriba de la montaña, un área que estaba totalmente quemada, totalmente, y nos explicó la persona que nos estaba guiando, que migración acostumbra a hacer eso, quemar zonas donde sabe que es cruce de migrantes, porque ahí es donde tienen la oportunidad de detenerlos más fácilmente. Y entonces literalmente empezamos a sentir cómo nuestros pies se ponían calientes, pero lo más grave en ese momento fue la falta de oxígeno que sientes ahí por el humo abrasador. Y yo recuerdo que escuchaba voces a lo lejos y oía, corran, corran, no se detengan, corran. Cuando yo quise voltear a buscar a Benjamín, mi esposo, y la otra pareja, y 2 muchachos que se nos habían unido cuando trataron de asaltarnos, lo que alcancé a ver era cómo iban cayendo desmayados. Y mi mente dijo, si nos quedamos aquí nos vamos a morir. Y el guía empezó a gritar, tienen que salir de aquí, tronaba los dedos, gritaba, nos jalaba, tienen que salir de aquí porque si no se van a quedar muertos. Y era una desesperación que lo único que tú querías sentir era oxígeno. Lejanamente en mi situación de irte desmayando poco a poco, yo vi que el guía tomó su mochila muy rápidamente, la abrió y sacó unos limones y con una navaja picaba los limones y nos los metía a la boca, pero así nos los aventaba, así tapando. Y él nos gritaba en el oído, cómelo, muérdele, muérdele, porque si no te vas a morir. Y algunos ya estaban desmayados. Entonces las mujeres fuimos en ese momento como más fuertes, yo recuerdo, y empezamos a ayudar a salir, o sea, a jalarnos unos a otros. Mi esposo se le quemó totalmente la suela de los tenis que traía. Literalmente quedó descalzo en ese momento. Como sea, salimos de ahí solo para tomar oxígeno. La mayoría ya no traía agua. Mi esposo y yo conservábamos bastante agua porque en la misma deshidratación solo tomábamos poquita agua para irnos sosteniendo. No puedo explicar qué tan mal ya estábamos. No podíamos sentarnos porque teníamos que seguir caminando. Era la hora de la vigilancia más fuerte, ya eran como las 3 de la tarde. Y nos dijo el guardia, el guía, tenemos que subir un poco más la montaña porque aquí sí nos van a venir a detener. Entonces en ese momento reflexioné y dije, si ya hicimos esto, tenemos que llegar, ahora más que nunca. Y cuando subimos la siguiente parte de la montaña, efectivamente había una vigilancia muy fuerte de migración. Nos tiramos al piso, nos dijo, no se muevan, vamos a esperar el cambio de guardia, no se muevan, queden aquí inmóviles hasta que se cambie. No hagan ningún movimiento porque todos los guardias de abajo estaban con binoculares buscando cualquier tipo de movimiento. Cuando logramos el cambio, nada más en lo que se cambia un guardia con otro, fue cuando pudimos correr un poco más, fue ya montaña abajo y era con todo. Pues que no podías parar, imagínate, después de haber estado con el humo asfixiante, inmovilizados en lo que cambio de guardia y después empezar a correr montaña hacia abajo, veníamos llenos de humo negro, de esa parte de la montaña quemada y todo el mundo ya venía tratando de inhalar, exhalar, pero ya sin agua, eso era la muerte. Y sabes que vienes en grupo, no vienes solo. Eso es muy importante que los migrantes entendamos que no somos uno, somos muchos y no podemos perder ese sentido de grupo, de humanidad, porque eso nos está haciendo mucho daño. Incluso cuando tú dejas y vienes en grupo y dejas una persona muerta ahí, nos ha hecho mucho daño. Y la prueba es en cuántas cruces hay en la frontera ahí pegadas. Bajar la montaña fue también muy difícil porque ya no traíamos alimentos, ya no traíamos agua, no traíamos nada.
hasta que logramos llegar a un río cuando ya estaba oscureciendo. Afortunadamente ya era un río de este lado de San Diego. Y ahí llegamos todo el mundo a meternos, a sumergirnos en el río. Nos dijeron, tienen que salir porque si no llegamos al rancho donde vamos, se va a ir el raite, ¿verdad? O sea, ya la persona que iba a conducir para traernos a la ciudad. Y cuando entramos en un rancho, las personas que venían con nosotros, mi esposo, todo el mundo lograron ver que lo que había ahí sembrado eran sandías. Y dijeron, oh, ahí hay sandías. Era tanta nuestra desesperación que corrieron y sacaron las sandías como pudieron. Y yo recuerdo que las azotaban en el piso y cuando abría esa sandía, literalmente yo metí mi cara completa en la sandía para sentir que podía recuperar el aliento. Y comimos así esas sandías. No nos importó si traíamos las manos sucias, cómo veníamos nosotros. Lo único que queríamos era probar algo que nos regresara a la vida. Personalmente hay dos cosas para mí ahora muy significativas, que son los limones y las sandías, que sé que pueden salvar la vida de una persona. Así es que teníamos que pasar toda la noche ahí en el rancho. Llegamos ahí como a las 10 de la noche, o sea, de las 3 de la mañana a las 10 de la noche llegamos al rancho. Y dijimos, bueno, pues estábamos todos enlodados, no era mojado, eran enlodados porque cuando bajamos del cerro tomamos tanta tierra que cuando nos metimos al agua todo se convirtió en lodo. Entonces la ropa estaba demasiado llena de lodo, muy, muy mojada, y empezó a hacer mucho frío. Después del calor intenso viene un frío intenso y nos acomodamos sentados para dormir un poco y descansar en las pacas que había ahí en el rancho, ¿verdad? Subimos hasta arriba de las pacas todos. Y también ahí para mí hay un recuerdo muy fuerte que continúa en mi mente, es oír cómo lloraban los dos jóvenes que venían con nosotros. Y yo les pregunté, ¿tienen frío? Pero ellos solamente lloraban y lloraban y de verdad me partió el alma, aunque yo venía muy mal. Y lo único que yo pude decir es, ¿por qué no nos abrazamos todos para darnos un poco de calor y soportar la noche? Llegamos con los pies destrozados. Benjamín logró medio unir sus tenis con las mismas agujetas porque se despegó toda la parte de la base del zapato y los amarró fuertemente, ¿no? Pero yo creo que en ese momento, si alguien nos hubiese visto a como nos vemos ahora, estábamos destrozados físicamente. Pero lo que no se pudo destrozar fue nuestras ganas de continuar adelante, de seguir luchando, porque después de 20 años de estar en este país, yo estoy muy agradecida con la vida porque me dio la oportunidad de estar con mi hijo y empezar, ¿no? Empezar esta nueva vida que no ha sido fácil, pero en mi mente y en mi corazón siempre está cómo poder ayudar a otros. Y para mí es muy importante como migrante decir que tenemos muchos valores y no debemos de cansarnos en seguir luchando hasta lograr tener un estatus en este país, porque no lo merecemos. Actualmente es más difícil cruzar la frontera de la manera que nosotros lo hicimos porque se siguen perdiendo más vidas, pero nadie va a parar a este cruce fronterizo, nadie lo va a parar. Y estas vallas nos hacen más daño porque más gente muere cada día y todas esas cruces son porque sí pertenecieron a un ser humano que solo deseaba vivir mejor. Y esto es parte, ¿no? Como migrantes que nos tocó vivir en su momento. Cruzar a pie, corriendo y casi perder la vida en el intento, pero lo podemos decir. Pero aquí está. Uno ha vivido cosas difíciles, pero la verdad es que la frontera tiene tanto que alguna vez yo he dicho que no es justo ni humano acostumbrarnos a esto.